Bueno, para esta charla, para este pequeño rato, nos convoca el tema los pobres y la pobreza. Y para empezar, me hacía una serie de preguntas que quería compartir con ustedes. ¿Qué entendemos por pobreza? ¿A quiénes llamamos pobres? ¿Por qué los llamamos así? ¿Cómo los vemos al ponerles ese nombre? ¿En qué pensamos cuando pensamos en la pobreza? ¿Qué se nos viene a la cabeza? ¿Con qué imagen la asociamos? Y para ir respondiendo a estas preguntas, quería compartir brevemente la experiencia de los grupos del abrazo maternal, que es el espacio que Dios me ha ido regalando para caminar con otras mujeres en situación de pobreza. Y este ha sido, de algún modo, la forma que fui descubriendo y que fui eligiendo en el día a día para involucrarme en la realidad, ¿no? Y hago este paréntesis porque creo que Jesús en su vida, ¿no?, que nos muestra y que aprendemos en el Evangelio, ha sido muy claro en el modo en que la ha llevado y en el llamado que nos hace a seguirlo, ¿no? Y creo que tiene que ver con esto de involucrarse en la realidad, ¿no? Dios, a partir de la figura de Jesús, se involucra en la realidad, la encarna, incluso en la realidad de los más pobres, para asumirla y desde ahí redimirla, ¿no? Creo que el camino, los pasos están muy claros: involucrarnos en la realidad, asumirla para transformarla. Y bueno, volviendo a los grupos del abrazo maternal, se trata de un espacio entre mujeres que se encuentran, que nos encontramos semanalmente para acompañarnos en la crianza de los primeros años de vida de sus hijos, en el embarazo desde la gestación, y para sostenernos, para abrazar esa vida que llega, que está y que crece día a día. Y en lo personal ha sido experiencia de escuchar y de abrazar, de escuchar el dolor por la muerte cercana, el dolor por parejas y hermanos presos, por personas cercanas que consumen, por el hambre de cada día, por no tener que darle de comer a sus hijos, la desesperación, ¿no?, por no darle todo lo que ellas quieren, por la violencia, por no tener a dónde ir, por mamás y papás que las abandonan. Y desde ahí, ¿no?, desde ese dolor y desde esa herida abierta, ¿no?, que muchas veces está ahí expuesta a carne viva, también ha sido experiencia de abrazar la vida, de abrazar la semilla que aún contra viento y marea quiere crecer, ¿no? Abrazar las salidas conjuntas, las estrategias que muchas veces tienen que ser lo más creativas posibles para superar la complejidad de la propia vida, ¿no? Y en esta experiencia concreta fui reconociendo que de algún modo me enseñaron y fuimos aprendiendo, me parece, todos, incluso como sociedad, a reconocer y a vincularnos desde ese reconocimiento con el otro, sobre todo con el más pobre, desde sus no, desde sus sin. Y son los que no tienen que comer, son los que no tienen vivienda, no tienen trabajo, no tienen acceso a la educación, a la salud. Bueno, podríamos nombrar una lista infinita de esos no, de esos sin, que no vamos a poner en discusión porque todos vamos a estar de acuerdo que todos los derechos básicos a los que todos deberíamos tener acceso, ellos no los tienen. Pero sí me parece que es importante reconocer y poner en discusión que en realidad lo primero que necesitan no es que les pongamos nombres, que los describamos, que le digamos hasta qué tienen que hacer para resolver sus males, sino que los reconozcamos y que los valoremos, ¿no? No necesitan más que ser escuchados y valorados. Por supuesto que también que le restituyan todos sus derechos, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate y otra lucha que habrá que dar, pero en lo vincular, en el vínculo, en el trato de amistad que uno trata de emprender, lo primero que necesitan es que nos corramos de esos no, de esos sin, para vincularnos con el rostro, con la historia que hay detrás de cada rostro, con esa historia que
que es valiosa, que merece ser escuchada, que merece ser comprendida y abrazada. Y esto me lleva al segundo punto, que tiene que ver con acompañar, ¿no? Y acompañar desde la pedagogía que nos enseña y que nos muestra Jesús en el Evangelio, que nunca fue una pedagogía de hacer por nosotros, ¿no? Sino siempre ha sido todo lo contrario, ¿no? Darnos nuestro tiempo, mostrarnos el camino, guiarnos, esperarnos cuando no lo vemos, cuando está ahí frente a nosotros y seguimos caminando con él pero sin reconocerle. Sacudirnos un poco cuando no entendemos o cuando insistimos una y otra vez con eso que no nos conduce a ningún lado. Pero nunca, nunca el modo de Jesús ha sido apresurarse y no dejarnos ser o hacer. Y lo vemos en la multiplicación de los panes, ¿no? Vayan y denle de comer ustedes. No lo hace él. En la curación a la mujer, en la curación al centurión, tu fe te ha salvado. No le dice, fui yo que obré, ¿no? que hice este milagro y te salvé. Tu fe te ha salvado, fuiste vos. Con los ciegos de Jericó, que les pregunta, ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿No? Tranquilamente, era la legua y era visible cuál era la necesidad que tenían esos ciegos que no podían ver, pero se lo pregunta, ¿no? Y me parece que ese es el modo para aprender, que ese es el modo para incorporar y con todos los esfuerzos que a veces nos conlleva, porque ese modo tan particular, ¿no? y tan maravilloso que Dios tiene para vincularse con nosotros, muchas veces no es la lógica que tenemos en el mundo y por eso nos cuesta tanto aprenderla y transmitirla y configurarnos con ese modo. Bueno, creo que volver a lo esencial, que volver a su modo, nos puede ayudar a vincularnos con nosotros y con los más pobres de otro modo. Entonces, primero, descubrir que ante todo son personas, descubrir que hay posibilidades, que hay potencialidades de las cuales es importante que nos vinculemos. Y lo segundo es acompañar con esta pedagogía tan particular y hermosa de Jesús. Y lo tercero y lo último es compartirles que los pobres son los preferidos de Jesús, ¿no? Dios ha sido el primero en hacer opción por ellos. Y de esa forma nos deja este mismo legado, ¿no? Las personas que muchas veces son consideradas últimas para la sociedad, ¿no? El Papa Francisco le dice los descartados, son los primeros que deben ser considerados para los cristianos. Y en este sentido, Francisco lo dice de una forma muy clara, ¿no? Una iglesia pobre y para los pobres. Una iglesia que ame profundamente la pobreza, que aprenda de ella, que se entregue a ella y que desde ahí viva la radicalidad del Evangelio. Bueno, para poder de algún modo animarnos a seguir ese camino, a hacer esa iglesia, creo que primero es necesario, creo que por sobre todo es importante ¿no? el mandamiento del amor, amarlos. Y para amarlos hay que conocerlos, no se ama lo que no se conoce. Y no se conoce aquello a lo que no le dedicamos tiempo, ¿no? Para amarlos hay que conocerlos y para conocerlos hay que compartir tiempo con ellos. Y para compartir tiempo con ellos hay que valorarlos y hay que despertar en nosotros el deseo de entablar amistad, ¿no? Y por sobre todo animarnos, ¿no? a andar y a hacer eso que Dios espera de nosotros y que el otro necesita.